Creo que ha sido de calle el mejor gobernador que Oaxaca ha tenido. Lo que hizo en Oaxaca ha sido impresionante. Es un luchador vikingo, Ulises Ruiz, como no tienen ustedes una idea. Renunció al PRI, o te renunciaron. Me expulsaron, sí. Te expulsaron del PRI. Te pregunté del aeropuerto. Sí. Y hay que hacerlo. Me interesa mucho tu opinión, el de Texcoco, obviamente. ¿Qué harías cuando seas presidente? Lo voy a arrancar en los primeros 15 días de octubre de 2024, cuando sea presidente de la República. Voy a suspender el Tren Maya en el estado de Quintana Roo por el ecocidio que están cometiendo, independientemente de las responsabilidades que tienen, porque además Quintana Roo tiene otras prioridades, el sargazo, por ejemplo. Sí. Si tú no te abocas a sacar de la pobreza a México, vamos a seguir administrando con tal de ganar elecciones la pobreza y generando más pobres. Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Platicando con su servidor, Carlos Alarraqui. El programa donde aprendemos y conocemos cómo gente ordinaria se ha convertido en gente extraordinaria. Hoy tengo un invitado, les voy a decir así, es muy amigo mío, lo quiero mucho y lo respeto mucho. Creo que ha sido de calle el mejor gobernador que Oaxaca ha tenido. Lo que hizo en Oaxaca ha sido impresionante. Es un luchador vikingo, Ulises Ruiz, como no tienen ustedes una idea. Renunció al PRI, o te renunciaron. Me expulsaron, sí. Te expulsaron del PRI por luchón, por querer cambiar las cosas en el partido, y le dieron las gracias. Le valió madres, es un mexicano de corazón y se ha planteado de ser candidato ciudadano a la presidencia de la República. Atypical, como estamos abiertos a todo lo que es la libertad democrática, la libertad política, somos el canal de oposición por naturaleza, está abierto a escuchar y a recibir este tipo de personas que quieren cambiar a México. Entonces, ¿cuál va a ser el tema de la plática de hoy? Vamos a hablar de candidaturas independientes, vamos a hablar un poco del entorno político que está viviendo en México. Y si alguien conoce a Andrés Manuel, es Ulises Ruiz. Se lo ha cruzado en el sur de la República 1,000,000 de veces. Lo conoces muy bien, ¿verdad, Ulises? Desde el 88 que le ganamos la gubernatura. Y luego otra vez, y luego Michoacán, y siempre le ganamos. Y le vamos a ganar en el 24. Pero dime una cosa, ¿le ganas tú? ¿Qué tenías que ver en...? Era yo delegado del partido en ese entonces. Ah, ok. En varios estados de la República, donde él también iba como delegado antes de ser presidente del PRD, etcétera, ¿no? Vamos a analizar un poco con la primera pregunta. Bienvenido. Gracias, Carlos. Te voy a dar luego tu patada al final del programa de tu lanzamiento como candidato independiente. A ver, Ulises, quieres ser candidato independiente y te felicito porque eres necio como pocos de los que conozco. ¿Por qué no puedes ser candidato dentro de lo que dijo la alianza, que consiga 150,000 firmas y te metes a esa estructura? Porque igual que Morena, es una farsa ese procedimiento. Pusieron la iglesia en manos de Lutero. El proceso del PRI para elegir a Lito tiene todos los señalamientos de fraude. Abultamiento de padrones, hicieron el padrón 2 meses antes y con eso ganaron la elección. Por eso renuncia Narro, renuncia después Ivonne, y a mí acaban expulsándome y me niegan las firmas para participar en el proceso interno. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El PRI va en algunos estados a meter firmas. ¿Cuántas te gustan? Alito dice que tiene 2 millones en el padrón priista, pues vamos a poner que metan los 2 millones. ¿Por qué no te incorporas al grupo del Frente, en la cual tus simpatizantes
logran mínimo 150,000 firmas, entras al esquema de circular por la República, entras a los debates, la gente te oye más, te ve más, y cuando sea la votación de los que firmaron en el proceso de las 150,000, van a votar quiénes son los 3 gallos buenos y luego por el bueno. Sí, primero porque no va a participar la sociedad, no es un proceso abierto. Sí, va a estar restringido a quien registres. Y quien lleve más registros, más firmas, vamos, es el que va a ganar. ¿Y quiénes pueden llevar más firmas? Las estructuras de los partidos, sí, sobre todo el PRI, hombre. Sí. Entonces, y en el PRI tú sabes que funciona por línea, funciona por acuerdo, funciona por amiguismo. Entonces, si yo llevo 2 millones, que es el padrón del PRI, vamos a suponerlo, que lo puedo sacar en 3 o 4 estados con los recursos del mismo PRI, se gobierna Durango, Coahuila, el Estado de México todavía va a estar del Mazo y algunos estados más que puedes movilizar, ¿sí? Con que les entregues esas firmas a quien quieres que sea, prácticamente estás asegurando el triunfo en el proceso interno. No sirve de nada ir a los estados a debatir. ¿Por qué? Porque no hay una elección. Porque va a ganar el que más firmas lleve. ¿Quiénes van a llevar más firmas? Si te lo firmo adelantado, el PRI y a lo mejor el PAN. Mucho menos. El PAN tiene 300,000 de padrón. El PRI habla de 2 millones, según Alito, ¿sí? que tiene inscritos. Y más allá del padrón, hombre, si tú sueltas dinero y compras votos como le hace López Obrador en las elecciones, también te pueden dar las firmas. Entonces, es un proceso amañado, es un proceso que se quedó en manos de los dirigentes de los partidos. Y los dirigentes de los partidos dejan mucho que desear, Carlos. Entonces, a mí me parece que los cambios, no se trata de hacer una coalición de delincuentes para sacar a la otra coalición de delincuentes. Se trata de cambiar a México realmente. Se trata de darle paz a México en todos sus municipios. Se trata de darle desarrollo, empleo, inversión privada, nacional e internacional, que son los que invierten el 90% de lo que se invierte el país. Se trata de terminar con esta política social del PRI, del PAN y de Morena, que solo arrojan más de la mitad de la población en la pobreza. ¿Qué mejor prueba de que no sirve esta política social? Hay propuestas, Carlos, que seguramente en el transcurso de la plática las vamos a ir platicando, pero por eso no me inscribo yo en ese proceso que, repito, es tan farsa como lo es el proceso de Morena. Ahora, ¿no es más complicado ir solo? Bueno, hay 1,800 elecciones, Carlos. Yo en varios estados me he encontrado a candidatos independientes caminando. En varios estados donde no hay candidatos independientes, ya con el paso y las pláticas hay entusiasmo por participar. Yo estoy invitando a los mexicanos no solo a que cuando el INE lance la convocatoria me registre, me apoyen para mi registro como candidato independiente a la presidencia de la República. Estoy invitando a mexicanos y mexicanas para que participen como presidentes municipales, síndicos, regidores. Va a haber 1,500 elecciones de ayuntamientos. Sí. Va a haber 31 congresos locales. Pueden ser diputados y diputadas locales a los congresos en 31 estados. Es cierto. Hay 9 gobiernos estatales. Pueden ser candidatos independientes a las gubernaturas. Hay 300 distritos federales. Pueden ser candidatos y candidatas a diputados federales, y hay 32 fórmulas al Senado de la República. Entonces, si logramos hacer un ejército, tenemos un Frente Nacional de Candidatos Independientes, y vamos todos en ese mismo objetivo, que aunque el registro es individual por cada candidato, ¿sí? Las campañas pueden ser conjuntas, la asesoría es conjunta, cuidar que no le hagan trampas a ninguno de los candidatos o que les quieran negar el registro. Vamos a estar trabajando conjuntamente y esa estructura, Carlos, no la tiene nadie. Ningún partido político. Están en crisis, están muy deshechos. Hay una profunda crisis de partidos políticos en el mundo, pero también en el país, que no está exento del mundo, y obviamente se ven muy desdibujados, y eso es lo que da oportunidad a los candidatos independientes, que repito, no son los mismos que hace 6 años, no es la misma condición del país. El país tiene malos resultados por parte de López Obrador, sobre todo en seguridad, en la política social,
y en el sector salud y en una economía en recesión, una economía totalmente equivocada de lo que se debe de hacer para generar empleos, y hay, repito, entusiasmo para que la sociedad participe, porque no ha participado la sociedad, Carlos. Vamos a hablar de cosas que... ¿Te acuerdas cuando fuimos a comer hace un tiempo que hablamos de un poquito de política? Te pregunté del aeropuerto. Sí. Y hay que hacerlo. Me interesa mucho tu opinión, el de Texcoco, obviamente. ¿Qué harías cuando seas presidente? Lo voy a arrancar en los primeros 15 días de octubre de 2024, cuando sea presidente de la República. Y se lo vamos a concesionar a la iniciativa privada, Carlos. Todos los aeropuertos del mundo los hace la iniciativa privada. Y quiero decirte que no es una decisión de un presidente, es una necesidad del centro de México. 52 millones de usuarios en los próximos 10 años requieren de un aeropuerto moderno que lo paga la gente, no lo paga el gobierno. Claro. Si los boletos los compra la gente con su dinero, las salas de espera, si las quieres más lujosas, las pagan. Y las tienditas, pagan los mexicanos que tienen dinero, el turismo que viene, los inversionistas que vienen. Y aquí se necesita mover a 52 millones de usuarios en los próximos 10 años. Por eso se va a hacer el aeropuerto de Texcoco, porque es una necesidad de esta región. O sea, yo no voy a andar con cuentos de que si lo hizo, lo canceló, ya lo había hecho el anterior. No, se necesita para el país y lo vamos a hacer. Mira, el AIFA que no sirve, que no funciona, si funcionara al 100%, Carlos, no cubre ni el 15% de la demanda de la movilidad que requiere el centro del país. Entonces, como es una necesidad, como lo puede hacer la iniciativa privada, lo vamos a arrancar y lo vamos a hacer a partir del próximo año en cuanto entremos al gobierno de la República. Punto 2. Voy al tren Maya. Tren Maya. Lloro, el 100% del público y la familia típica llora por el desmadre que le han hecho a los pobres manglares y al ecosistema. No es justo. Es un crimen. Sí. Carlos, voy a suspender el Tren Maya en el estado de Quintana Roo por el ecocidio que están cometiendo, independientemente de las responsabilidades que tienen, porque además Quintana Roo tiene otras prioridades. El sargazo, por ejemplo. Sí. El sargazo está invadiendo porque no le importa al gobierno de la República y no le importa tampoco a la gobernadora del estado, que anda pegada ahí con el presidente como secretaria particular. Sí. Hay que ampliar de 4 carriles la carretera Chetumal, porque además tienes un paraíso ahí que se llama Mahahual y una serie de playas respetando la reserva de Siancán, que está en Carrillo Puerto. ¿Sí? Lo que sigue también es desarrollo para que puedas desarrollar el sur del país, y hay que ampliar las carreteras a Calakmul porque es más fácil llegar por Chetumal a Calakmul, que es un centro maya probablemente más grande que Chichén Itzá. Sí. Entonces hay que suspenderlo, pero no solo suspenderlo, Carlos. El Tren Maya, que se le pondrá su nombre como debe ser, ¿sí? Tiene que pasar por Veracruz, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas y llegar a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en el sureste lo que necesitan los productores, los campesinos, los pequeños, medianos y grandes productores, que de todo lo que se siembra en el sureste, de todo lo que va a Estados Unidos, porque ahí tenemos el 85% del mercado nacional, porque la ganadería se tiene que sacar también hacia los Estados Unidos, que es el que compra mayoritariamente nuestro ganado, ¿sí? Le sirva realmente y se traduzca en beneficios para el sureste del país. ¿Tren a tren de carga? Pudiera tener algunos vagones de pasajeros rumbo a la frontera, pero, Carlos, el 50% de los recursos que entran de turismo al país entra por la Riviera Maya. Es un destino totalmente consolidado. Sí, 100% de ocupación. ¿Para qué estás derrochando miles de millones de pesos? Porque además se están robando mucho dinero. Si no tienen claridad en las inversiones, ¿sí? Si tienes un destino totalmente consolidado. El mejor del mundo, probablemente, la Riviera Maya. 92% de ocupación anual. Ya no hay zonas bajas, ¿cómo se llama? Temporadas bajas. No hay. ¿Sí? No. Es un centro de captación de divisas. Tiene hasta riesgo meter un turismo que no gasta,
porque finalmente ahí entra el 50% de los recursos del turismo que se aplican para desarrollar otras zonas del país, Carlos. Entonces, está clarito lo que tenemos que hacer. Hay que ver las posibilidades técnicas, ahí sí, y hay que concesionárselo a la iniciativa privada. Sí, el sureste lo que necesita es un transporte rápido, eficiente, barato, que pueda llegar con sus productos a los Estados Unidos. El gobierno federal no metería la lana. No, es una concesión privada, Carlos, no tiene caso si el gobierno tiene otras muchas cosas que hacer, por ejemplo, el cambio total de la política de desarrollo social, que ahorita hablamos de ella, si te parece, ¿sí? Como entonces, para estar invirtiendo en eso. Construir carreteras, ¿qué onda? Hay que concesionarse a esa iniciativa privada, las autopistas. ¿Estás hablando en serio, Ulises Ruiz? Carlos, la carretera que se construye a la costa, que se retrasó 12 años porque se durmió Gabino Cuey Murat, que se la pasan, o en el caso de Murat, de auxiliar ahí de López Obrador en las visitas, engañando a los oaxaqueños, a los veracruzanos, y hablaremos ahorita del transísmico. Sí, la carretera que se construye a la costa, se hacen 6 horas y media hoy de Oaxaca a la costa, se va a hacer 1 hora y media, 2 cuando más, así despacio, ¿sí? Es una concesión privada. No sabía. Era dueña ICA, a ICA le va mal con Peña, ¿sí? Se detiene la obra y luego la compra Fonadín, que tiene funciones para tener concesiones privadas, ¿sí? La energía eólica en el istmo de Tehuantepec estaba atorada, Carlos. Nosotros hablamos con los pueblos y la Universidad de Juchitán, por ejemplo, fue parte del acuerdo con los municipios y las comunidades para que pudieran otorgar y soltar los permisos para que se instalara la energía eólica francesa, española y mexicana. ¿Sí? ¿Qué sigue ahora? La segunda etapa. Un corredor transísmico, pero bien hecho, Carlos. Oía yo a Xóchitl que decía que va a seguir con los programas sociales estos, que es regalar el dinero, y también habla de que va a seguir el transísmico. En el transísmico están haciendo una bola de ocurrencias. Ni López Obrador, ni Murat, ni Cuitláhuac, ni hoy Salomón saben en realidad lo que se tiene que hacer. Hay un estudio, costó 80 millones de pesos, está empolvado ahí en las oficinas, donde hablas de un corredor industrial con recintos fiscalizados, una autopista de carga de 6 carriles que puedes concesionar a la iniciativa privada, ¿sí? Para realmente hacer un centro, un corredor industrial que beneficie a la región, Carlos, porque si no, la gente de ahí nada más ve pasar los camiones de carga, el ferrocarril, y no recibe los beneficios. Tú tienes que pedirle a las armadoras, a las industrias, a todo lo que es energía eólica, que pongan sus plantas en el istmo de Tehuantepec y en la parte del sur de Salina Cruz para que se desarrolle un corredor industrial que le dé trabajo no solo a los veracruzanos, a los ismeños, sino incluso a parte del sureste del país. O sea, no tienen idea de la visión de lo que tiene que ser ese proyecto, y lo vamos a corregir y lo vamos a hacer como debe ser, con estudios, con profesionales, Carlos. Otra cosa que voy a hacer es correr a toda esta bola de ineptos. Sí, obvio. O sea, ese 90% de lealtad al presidente y el 10% de idioteces es lo que está provocando toda esta sarta de gasto tremendo de recursos del país, endeudamiento del país, sin que el país avance y siga más pobre, siga creciendo la pobreza. Cuando cierre López Obrador, habrá 6 millones más de nuevos pobres. No es posible, no es posible. 6 millones. ¿Y sabes qué no es posible, Carlos? ¿Qué? Si quieres trato el tema. Sí. Que todavía sigan hablando de la política de desarrollo social fracasada. Porque aquí ni el PRI, ni el PAN, o sea, ni Salinas, ni Zedillo, ni Fox, ni Calderón, ni Peña Nieto, ni López Obrador la resolvieron. La pobreza sigue creciendo. Hay que cambiarla radicalmente. A la gente pobre hay que darle trabajo, Carlos. Trabajo. Claro. Proyectos productivos, ecoturismo, que está tan bien pagado en el mundo. Sí. Todas las sierras de Oaxaca, de Guerrero, de Chiapas, de Michoacán, incluso una parte de Colima, puedes desarrollar un ecoturismo como lo hicimos nosotros en Oaxaca, en menor escala. Obviamente no teníamos los presupuestos necesarios para hacerlo, pero construimos muchas cabañas de ecoturismo donde hoy se atiende a turismo nacional e internacional. Restaurantes de cocina de autor, de allá viene, de la comida autóctona. Es cierto. Tienes que capacitarlos. Y en el caso de las zonas pobres, dáselos a fondo perdido, con el 30% de la capacitación, porque si no saben, venden los proyectos. Puedes hablar con nuestros hermanos migrantes, porque sus familias viven en marginación en los estados pobres.
para que ellos sean parte y dueños de esos proyectos. Van a ser ellos los dueños, pero vamos a darles trabajo. Nosotros hicimos y privilegiamos muchos invernaderos. Siguen funcionando el 85%. Sí, claro. Cuando era yo gobernador de Oaxaca, se produce jitomate, calabaza, chile habanero. El chile habanero se vende todo a China. Sí. Se regresaron de Canadá varios migrantes oaxaqueños. Hoy son de los principales productores de jitomate en Oaxaca, de la Sierra Norte, por cierto. Qué padre, qué padre. Además, baja la presión al bosque. Dejan de cortar árboles, ¿sí? Porque ya producen, porque ya ganan mucho más que una dádiva mensual, Carlos. O sea, si tú no ves las cosas con grandeza, ¿sí? Si tú no te abocas a sacar de la pobreza a México, vamos a seguir administrando con tal de ganar elecciones la pobreza y generando más pobres. La política social de este país no sirve, ni la del PRI, repito, ni la del PAN, ni la de López Obrador. Hay que cambiarla radicalmente y tengo mucha claridad en qué debemos hacer en ese sentido. Me estás dejando con la boca cerrada, digo abierta. Carlos, todo donde hay invernaderos en Oaxaca, todo donde hay granjas piscícolas, en la gran mayoría de las regiones indígenas de Oaxaca hay hospitales. Construí 140 hospitales, 100 funcionando. Bueno, ahorita ya no están funcionando porque destruyó el sistema de salud López Obrador, ¿sí? Y 40 se le quedaron 500 millones a Gavino para terminarlo. Ya no los quiso terminar. Murat le pasó de noche a Oaxaca, hombre, no hay ninguna obra importante en Oaxaca más que las que ya venían haciéndose, ¿sí? Y López Obrador no ha construido hospitales. Bueno, yo he construido más hospitales en 6 años en Oaxaca que el presidente en el país. Hay hospitales en zonas indígenas y están funcionando, te digo medio funcionando, pero están construidos, ¿sí? Las 20 universidades que se construyeron en mi gobierno son de alta calidad, están en zonas indígenas. Carlos, voy a darte un comercial. En mi pueblo, en Chalcatongo de Hidalgo, en la Mixteca oaxaqueña, mi gobierno construyó la Universidad de Chalcatongo, lleva 2 años ganando el primer lugar nacional en enfermería sobre la UNAM, el Poli y sobre las privadas que tienen la carrera de enfermería. 2 años ganando el primer lugar nacional. Entonces, si tú inviertes proyectos productivos, invernaderos, granjas piscícolas, granjas camaronícolas, ecoturismo, le vas a dar trabajo a la gente, van a ganar mucho más que una dádiva, se van a incorporar a la economía, van a salir de la pobreza, se van a preparar en las universidades de esta calidad, no las patito que está construyendo López Obrador, que no sirven para nada y está gastando muchísimo dinero en ello, para nada, ¿sí? Y tendrán servicios de salud aceptables, Carlos, que es lo que requiere la población, no inversiones que solo atraen a los presidentes municipales, pero no reciben los beneficios la gente. Vamos a cambiar radicalmente la política de desarrollo social de este país. Hablemos de ecología y hablemos de la refinería. Cuando se vaya Andrés no va a estar terminada. Están construyendo apenas el tren que salga de la refinería a no sé dónde para dejar la carga. Es petróleo. Todo el mundo ya está dejando el petróleo. ¿Qué vas a hacer con ese monstruo que se construyó? Hay que ver, Carlos, aquí hay que ver y consultar a especialistas, pero puede ser un centro de distribución de Pemex. Puede ser un centro de energías limpias. Habrá que consultar a los especialistas. No me gusta inventar o ser ocurrente y hacer tanta tontería como las que está haciendo López Obrador con el país. A mí me parece, lo que sí no vamos a hacer es inversiones en ese tipo. Vamos a hacer muchas inversiones en parques eólicos. Vamos a propiciar que la iniciativa privada invierta en energías limpias. Tenemos el desierto de Sonora y de Chihuahua, Carlos. Ahí se pueden hacer centros de energía fotovoltaica de primer mundo, de energías limpias, para satisfacer demanda nacional e incluso los excedentes venderlos a los Estados Unidos. Hay toda una posibilidad de desarrollo en los desiertos de México. Entonces, ¿hablas en serio? Yo no sabía eso. Sí, claro. Tienes los desiertos, tienes un sol impresionante en esas zonas, ¿sí? Pues haz parques de energía fotovoltaica, están cerca de la frontera para poder exportarla cubriendo las necesidades regionales. Habría que ver qué
precio de preferencia puedes darle a los municipios para ayudarlos con la energía o a los habitantes de estas comunidades cercanas a estos centros de desarrollo, pero hay tanto que hacer en energía limpia que Comisión vuelva a retomar algunos proyectos, no solo de energía limpia. Las presas generan energía importante, hay presas que están detenidas porque decidieron ya no construirlas. La energía limpia que se produce en este país por parte de la Comisión Federal, que además es mayor, esto se hizo en aquella etapa del milagro mexicano, en aquella etapa donde gobernaban presidentes del PRI en ese entonces, pero que tenían una enorme visión. Había técnicos en recursos hidráulicos, técnicos haciendo carreteras, técnicos en el IMSS, técnicos en el ISSSTE. Bueno, es que el milagro mexicano. Sí, claro, en los 60s, sí. Carlos, el país crecía al 8%, no había deuda externa, y estaban los mejores mexicanos y mexicanas, y no necesariamente eran del PRI. Aquí era la visión de Estado, de desarrollo. Eso es lo que tenemos que retomar. Mira, no es regresarnos a los 50 años que regresó López Obrador México, pero tampoco es regresarnos 10 años a lo que no funcionó. Es ver al país diferente, es acabar con esta clase política castrada que está sometida más a los intereses, al hueso y al saqueo. Es hacer de México una potencia mundial que tiene todo para hacerlo. Tenemos mar de los dos lados, estados que tienen un enorme potencial, como Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Aguascalientes, que crecen al 8%. Yo lo he dicho eso. O sea, no es posible, Carlos, que el país esté así, porque estos partidos, el PRI, el PAN y Morena, no tengan esa visión o se hayan quedado más en los intereses personales. Vamos a seguir. Para mí, lo que yo sé es que cuando estalló la bomba atómica en Nagasaki y en Hiroshima y se empezó a reconstruir Japón, al igual que Corea del Sur, la primera gran decisión que tomaron fue la educación. Fue lo primero. Hoy, la educación en Japón ha cambiado tan radical como no tienes idea. O sea, Japón ya tiene educación siglo XXI, ya la tiene. La forma que estudias, las materias que estudias, las carreras que estudias, etcétera. Aquí tienes un CENTE, aquí tienes misma Ciudad de México, las escuelas públicas no tienen baños que sirvan, no tienen agua. Imagínate por Oaxaca las escuelas como están jodidas. ¿Qué vas a hacer? Porque además sé que el presupuesto en educación, el 80% creo que era para pagar sueldos de maestros, entonces el 20% para desarrollo es una mierda. Que neta, yo creo que la educación para mí es macro fundamental, porque incluyes el civismo, la educación, el buen comportamiento. Cuidado de la ecología, todo, el combate a la corrupción, sí. La prevención de la diabetes desde la primaria. Exacto. Hay que hacer una reforma profunda, Carlos, y hay que invertir recursos en educación. O sea, la única forma de tener escuelas bien equipadas, donde se eduquen los niños, pues es invertir en educación, ¿no? Hacer un balance de lo que se tiene, qué se tiene que corregir, qué se tiene que aumentar. Y hay que poner a un estadista en la Secretaría de Educación Pública. No puede ser cualquiera, hombre. No. O sea, han pasado 6 años muertos en educación para el país con López Obrador. 100%. Sí, hay que poner a gente que piense en el país, que tenga un pensamiento de Estado y de desarrollo. Un país sin educación no se desarrolla, Carlos. Por eso en mi gobierno construí 20 universidades. Yo le di una enorme prioridad a la educación pública. ¿Te echaste 20 universidades? Sí, claro, y están en zonas indígenas, la mayoría de ellas, por no decir todas, ¿sí? Tú vas, por ejemplo, en la Mixteca, que es una zona de marginación, que es mi región, hay por lo menos en cada distrito local una escuela de educación superior. Y en mi distrito directo hay 3. Ok. ¿Y los baños sirven? Los baños, hoy sirven el los internet, en las universidades, claro, son de alta calidad, Carlos, las universidades de este sistema estatal. Por cierto, acaba de morir el rector. Es un gran
yo digo un gran mexicano, es español, el doctor Modesto Seara Vázquez, que es el autor ¿Murió de... Modesto? Acaba de morir Modesto, un ciudadano del mundo, yo digo un gran oaxaqueño y un gran mexicano. Trabajamos juntos él y yo con González Pedrero. Claro, en porque Azteca, no. en Imevisión. Le debe Oaxaca de veras un reconocimiento al doctor Seara, porque es uno de los mejores sistemas universitarios del país. Modesto Seara y está Vázquez. en las regiones. Fíjate. Hay cerca de 30 universidades regionales de alta calidad, mecatrónica. De la frontera van a esperar a los estudiantes de Oaxaca, de Oahuapan. Esa universidad la hizo en aquel entonces, creo que Eladio Ramírez. Pero son universidades de alta calidad en zonas indígenas. Okay. Entonces sí se puede hacer y hay que hacerlo a nivel nacional. Hay que hacerlo. O sea, ¿cómo le puedes explicar a la familia típica que los baños de las escuelas de los niños no tengan agua o que no sirvan? O sea, ¿quién es el Ni pendejo mesabancos. por eso? A ver, hay que ser verdaderamente imbécil en no arreglar los baños de los niños. Fíjate, Carlos, en educación pública, en los bosques de Oaxaca hay una zona que tiene sello verde. Sello verde quiere decir cuidado y te autorizan a derribar los árboles porque tienen sello verde, es para preservarlos, ¿sí? Ahí financiamos nosotros maquinaria en 3 regiones del estado de alta marginación, maquinaria alemana para fabricar muebles, ¿sí? Todo el mobiliario de la del YEPO, se llama ahí, Secretaría de Educación Pública del Estado, todo el mobiliario se le compraba a comunidades indígenas. Qué bonito. ¿Sí? Todo el mobiliario de las unidades administrativas que se construyeron en mi gobierno se le compraban a las comunidades indígenas. Les da recursos, cuidan el bosque, reciben los ingresos directamente, ganan mucho más que cualquier dádiva. Claro, por supuesto. ¿Sí? Son empresarios de la madera, ¿sí? Y tú equipas todas tus escuelas con mobiliario de las comunidades indígenas, ¿sí? Pero igual los baños, Carlos, igual el internet, ¿sí? O sea, tú tienes que hacer cuál es el mínimo necesario para poder educar a los niños bien. Y ese es tu piso. Y de ahí para arriba. Okay. ¿Sí? Y hay que hacerlo con los maestros. No confundamos a los corruptos dirigentes del magisterio, ¿sí?, con los maestros. Hay maestros que tienen la camiseta puesta, la mayoría. Claro, ¿sí? claro. Hay maestros que te paras y te pones de pie de la entrega que tienen a México. Ellos sí saben qué se tiene que hacer con la educación y junto con personas con una visión de Estado en materia de educación, vamos a lograr desarrollar al país. Y tienes a la UNAM y al POLI, que son el cerebro de este país, Chapingo, o sea, hay de dónde vamos a ser un país desarrollado por la inversión en educación. Pero y hay que hacerla. Sí te vas a meter duro en educación, ¿no? En todo, Carlos. Nosotros... Yo me he propuesto, por eso además no quiero estar bajo el yugo de ningún dirigente del partido, por eso no traigo recursos económicos en mis recorridos, Carlos, los pago yo. Yo trabajo desde muy joven, o sea, yo no traigo un aparato cuidándome o cámaras o que cuesta. Yo estoy proponiendo ir a hacer campaña, Carlos, a donde no puedes comprar el voto, donde la gente no te acepta una despensa, una varilla, un cemento, donde la gente no vende su voto, que son la mayoría de los del padrón electoral de estos 60 millones de electores. Dejemos que el voto lo siga comprando López Obrador, dejemos que él con los cuervos de la traición o servidores de la nación, como les llaman, que gastan miles de millones de pesos mensuales, que paga el gobierno de la República con tus impuestos, ¿sí?, sigan ayudando a Morena. Dejemos que el crimen organizado siga ayudando a ganar elecciones a Morena, ¿sí? Ya afortunadamente ya se acabaron los gobernadores que entregaron sus plazas por miedo a que se les investigara y los metieran a la cárcel, porque hay muchos señalados de desvíos de recursos. Y hoy tenemos toda la libertad para enfrentar una elección de Estado como la que vamos a enfrentar contra López Obrador, porque vamos a competir contra él, hombre. Las corcholatas ni hablan, ni las deja pensar, ¿sí? Están muy chiquitas. Entonces, al que vamos a enfrentar es a López Obrador, ya es al que vamos a vencer. Y, Carlos, no hay elección de Estado que la sociedad no pueda vencer.
Cuando la sociedad sale, ni con todas las mañas, ni con todas las trampas, ni con todo el crimen organizado, ni con toda la compra de votos, le ganas a la sociedad. Y eso es lo que vamos a hacer. Y creo que lo podemos lograr. Yo creo que todo esto se puede lograr, Carlos, si pacificamos México. Yo digo que porque si no hay paz, no hay desarrollo. Ahorita justo iba a ir a eso, pero antes de hablar de seguridad, que es como que el último tema que quiero tomar, ya tomé educación, salud. A ver, ¿qué pedo? Bueno, tenía sus fallas el sistema de salud, era deficiente, pero lo despedazó López Obrador, hombre, y todavía nos sigue engañando. Sí. O cree que somos tarados, yo creo, diciéndonos que vamos a tener una salud mejor que la de Dinamarca. O sea, ya no pudo tampoco con eso. Ya dijo que... Pero no solo no pudo, destruyó la industria farmacéutica nacional, que viven 600,000 familias aproximadamente la industria farmacéutica nacional, destruyó, no hay medicinas, no hay doctores, ¿sí? Saca el choro de que va a contratar a 1,000 cubanos. Carlos, se necesitan 50, 60,000 médicos. Hombre, que se traiga a los 1,000 cubanos, no hay problema, pero se necesitan 60, 70,000 médicos, enfermeras. Casi 100,000 plazas se requieren para el sector salud. Entonces, tú tienes que hacer un sector salud aceptable, Carlos, ¿sí? Yo construí 140 hospitales, 100 dejé funcionando y 40 dejé los recursos para que los terminara Gavino, que no los terminó, prefirió hacer un puente que, por cierto, casi ya prácticamente está inservible ahí en la capital del estado, ¿sí? Pero nosotros teníamos médicos, enfermeras y medicinas, y no necesariamente el sector salud. Nosotros hacíamos una inversión por fuera del sector salud para que no hubiera carencia en la atención médica de los oaxaqueños. Entonces, hay formas de lograr una salud aceptable, donde los mexicanos que no tienen posibilidades de atenderse de forma privada o con su médico privado, ¿sí?, puedan acudir a los centros de salud y se puedan atender. No era malo el sistema que se tenía deficiencias, pero estaba creciendo, había atención, había medicinas. Sí. Hoy no hay atención, no hay medicinas. Hoy le cuesta más a la gente, y eso que le aumentaron la cuota a los adultos mayores, sí, pero hoy van al hospital y le dan la receta y se tiene que ir a la esquina a comprar. Hoy les cuesta más la salud a los mexicanos con López Obrador que antes. Es como el salario mínimo, que dice que históricamente nunca se había aumentado el salario como en este patriota gobierno populista de López Obrador. Sí se aumentó el salario, pero aumentó 100 veces más la canasta básica. Claro. Hoy se compra menos que con lo que se compraba hace 6 años. Entonces, es puro choro, pura mentira. Hay que cambiar de tajo, de raíz, la política social para sacar de la pobreza a México. Y lo vamos a hacer. Tengo mucha claridad, tengo muchos elementos, tengo mucha experiencia en cómo se debe de hacer, Carlos. Ok. Antes de hablar de eso, pedotote de seguridad. El país lo que más reclama, tengo yo entendido, es la bronca de seguridad. Te van a entregar un país deshecho, destruido, absolutamente, manejado y controlado por el narco. Yo creo que al narco hay que tenerle respeto de alguna manera, o miedo, digo, yo no me meto con ellos, pero ¿qué solución tiene este país para bajar de golpe y porrazo la inseguridad? Lo voy a decir muy rápido, Carlos. Sí. Obviamente requiere de la asesoría de especialistas en el tema, pero mira, hay que cambiar radicalmente la política de seguridad de este país. Abrazos no balazos es una política de protección al crimen organizado, narco y huachicol. Pausa, ¿por qué lo protege, en tu opinión? O tuvieron acuerdos, o recibieron dinero, o participan directamente. Pues no tiene uno por qué negarlo. Yo no sé por qué le dan vueltas.
Pero es evidente que a partir del gobierno de López Obrador se señalan narcogobiernos estatales. Sí. Se señalan secretarios en los gobiernos estatales que son miembros de cárteles. Sí. Se señalan a funcionarios que activamente o recibieron dinero del narco, del huachicol o del crimen organizado y hoy son diputados. Por ejemplo, los actuales diputados de Morena, varios de ellos, dicho por un aspirante a la dirigencia nacional de Morena, le dijeron que habían recibido dinero al crimen organizado del huachicol. El avión que Mario Delgado usaba en el 2021 en las campañas federales era del rey del huachicol que mataron en Garza García, Nuevo León. El gobernador de Tamaulipas se le señala que recibió dinero del rey del huachicol. Las campañas de Morena del 2021 recibieron dinero del huachicol. Hay 6, 7, 8 narcogobiernos que están señalados de su clara participación. Entonces, eso no creo que no lo sepa el presidente. ¿Sí? Ese respeto, esas visitas a Badiraguato, esa tolerancia, esa indignación que siente cuando dicen que es terrorismo lo que hacen los narcos, el crimen organizado y el huachicol, ¿sí? Esa indignación de él, pues parece de protección al crimen organizado. Entonces, hay que hacer dos cosas importantes. Una policía, mira, militarizar al país violentó más al país. Militarizar la Guardia Nacional violentó más al país. ¿Sí? Si no da resultado una estrategia, Carlos, cámbiala. Porque si quieres insistir en lo mismo, vas a seguir cometiendo los mismos errores hasta que no sea posible vivir en México, porque te secuestran, porque te matan, porque te balacean, porque te piden derecho de piso, porque te extorsionan, que es el pan de cada día de todo el país. En este recorrido que estoy haciendo en 60 municipios, Carlos, prácticamente el único tema que te tratan es la inseguridad y el miedo. Por eso a la sociedad, si tú no le tratas y le hablas de este problema y cómo lo vas a resolver, no le interesan las elecciones, por eso no votan. ¿Pero cómo lo vas a resolver? Hay que hacer una policía nacional, desde mi perspectiva, Carlos, que abarque municipales, estatales y federales y que la pague el gobierno de la República. Los municipios no tienen dinero para tener policías capaces y bien pagados. Y muchos, ¿no? Los estados tampoco tienen recursos para tener policías bien pagados y bien capacitados. Y tú puedes, porque es un riesgo la paz social en México hoy, contratar a las mejores policías del mundo para que vengan a capacitar a esta policía nacional que se dedicaría a cuidar a los mexicanos de las colonias, los negocios, los comercios, los hospitales, las escuelas, los caminos y las carreteras. Esa es una policía, bien pagada por el gobierno de la República. Y segundo, una policía especializada en el combate al crimen organizado, el equivalente a la DEA estadounidense, también capacitada por las mejores policías del mundo. Tú no puedes poner a un policía que te está cuidando comercios a combatir el narco. No. Es otra capacitación, es otro armamento, es otra visión, es uso de equipos de inteligencia, es otro mundo. Entonces, crea una policía especializada en el combate al crimen organizado, capacitada por las mejores policías del mundo, la israelí, por ejemplo, la estadounidense, la canadiense, la inglesa y la francesa, por decir algunas, ¿sí? Tienes que modificar también los procesos de extradición. Tienen que ser muy expeditos, 5 o 10 días y vámonos, allá donde los estén solicitando. ¿Para qué los queremos aquí si desde aquí operan desde los penales? Tienes que firmar, Carlos, con Estados Unidos, Canadá, los países de Centro y Sudamérica, convenios de colaboración para enfrentar conjuntamente al crimen organizado. Aquí nada de que se va a violentar la soberanía. Aquí es específico el combate al crimen organizado y vamos a auxiliarnos de los mejores del mundo, en el caso de los países con los que somos vecinos, para enfrentar conjuntamente el narcotráfico. Y como en realidad peligra la soberanía nacional, porque la soberanía nacional se la entregó López Obrador al crimen organizado, hay riesgo de paz social. Si tú te acuerdas por qué surgió el ejército, por qué nace el ejército mexicano, por qué nace la Marina y la Armada, pues para la defensa nacional, para preservar la paz de los mexicanos. Así es. A partir del 2024, Carlos, el ejército, la Marina y la Armada estarán 24 horas
conjuntamente con las policías que estamos proponiendo crear y con las policías y fuerzas armadas que lleguen al combate al narcotráfico de otros países, con el que se tengan acuerdos constitucionales transparentes, ¿sí?, para que estén 24 horas dedicados a pacificar al país. Y la Guardia Nacional desaparece. Desaparece porque no ha funcionado. No ha funcionado. ¿Sí? Desaparece. Ahora. Pero esa es una parte, Carlos. Sí. ¿Sí? Reformas al Poder Judicial. Me está gustando mucho. Tienes que hacer 32 wifis, porque ahorita nada más hay una y nada más se dedica a perseguir empresarios y políticos. Sí. 32 porque en los estados está lavado de dinero. Claro. Tienes que agarrar el dinero, específicamente el narcotráfico, del crimen organizado, el huachicol, ¿sí? Y tienes que hacer otra cosa muy importante, tienes que limpiar la casa. No puedes limpiar al país si no limpias la casa. Gobernadores que estén metidos, que reciban, que estén actuando, funcionarios públicos estatales, municipales, presidentes municipales, funcionarios federales de cualquier nivel, si están metidos, Carlos, no solo los vamos a quitar, los vamos a procesar. Y si están solicitados en Estados Unidos y tienen procesos de investigación, los vamos a mandar para allá. No podemos titubear. Se trata de la paz de México. En mi gira, el único tema realmente que tratan, el principal, por no decirte casi el único, es la inseguridad, es el miedo, sí, es la extorsión, son los balazos, es la paz. También estamos perdiendo la libertad, no puede seguir México así y vamos con todo a poner en paz. Por eso se necesita experiencia, Carlos, se necesita visión y se necesita mucha firmeza, porque no estás enfrentando cualquier cosa. Tú los tienes. Carlos, sí. Si no hay paz, no hay desarrollo. Es cierto. Si no hay paz, no importa la salud. Si no hay paz, no hay educación. México quiere paz y yo se las voy a dar. Y vamos a actuar sin ningún titubeo, sin temblarnos la mano, con los pantalones bien puestos y con toda la fuerza y los cambios que tenemos que hacer en el Estado mexicano. Pero este país se va a pacificar en los 2, 3 primeros años. Tampoco vamos es que necesitamos 20 años. No. Los mexicanos quieren paz y hay que dárselas. Nada de que es que tuvo la culpa López Obrador. No, Carlos. Nosotros sabemos que López Obrador va a entregar un país ensangrentado, violentado, un país del color de Morena, que es sangre seca. Ese es el color de Morena, pues están ganando y se está poniendo rojo. Así como lo está poniendo rojo en materia de crimen organizado y entrega de la paz de los mexicanos a estos delincuentes. Los delincuentes tienen que estar en la cárcel, Carlos. ¿Sí? Así de simple. Y vamos a hacer y vamos a lograr la paz en México, porque con paz vas a ganar libertad y vamos a poder hacer una potencia mundial de México. ¿Regresas a Los Pinos? Hay que regresar porque son las oficinas que hizo Lázaro Cárdenas para no vivir en el castillo de Chapultepec. Y el Palacio Nacional, Carlos, debe ser el centro cultural más importante del continente. Hay que verlo con la UNAM, probablemente con el Politécnico, ¿sí? Para que ellos sean los que se encarguen. Exposiciones permanentes, exposiciones temporales, el centro cultural más importante, como el tecnológico de Massachusetts. El MIT. Sí, o sea, tú entras y ves como el Museo de los Oficios en Florencia, ¿sí? Que son centros culturales. El Palacio Nacional debe estar abierto al pueblo de México. Antes lo tenían cerrado, ahorita lo tienen rodeado de vallas porque le tiene miedo. López Obrador a la gente y al pueblo. ¿Sí? Hay que abrirlo, es una joya. Y hablando de miedo, Andrés ya no vuela en avión privado. No, bueno, debo decirte que en Oaxaca yo saqué los 3 poderes del Estado a los municipios conurbados y el Palacio hicimos un museo con la UNAM, con Juan Ramón de la Fuente, que lo fue a inaugurar. Ya después lo cerró la mitad Gavino y Murat lo acabó de cerrar. Son bastante ignorantes y pasaron de noche en Oaxaca, pero era un museo, Museo del Palacio se llamaba, y se dedicaba precisamente a la cultura de los oaxaqueños y de los turistas que llegan de todo México y de todo el mundo. ¿Sí? Y la Casa de Gobierno yo no la habité, Carlos. La Casa de Gobierno construimos de 7 habitaciones que había 17. La parte del gobernador se instalaron cocinas de alta cocina, de chef, y yo se lo entregué en comodato a la Universidad de Turismo.
para que los jóvenes de la Universidad de Turismo, que es, yo en mi casa, estaba yo a 15 minutos del centro histórico, hombre, de las unidades administrativas. Yo voy a vivir en mi casa, claro, donde vivo ahora. Los Pinos, porque está hecho para hacer reuniones, sí, es ad hoc para un presidente de la República, no estorbas a nadie. Exacto, no puedes decir vivo en mi casa, no mames. No, yo voy a vivir en mi casa como lo viví en Oaxaca. De presidente no puedes. Bueno, vamos no mames, o sea, yo vecino tuyo te saco los ojos. Al contrario, va a estar bien. Vamos a ver. Bueno, pero no voy a estar en el Palacio y el Palacio va a ser el centro cultural más importante del continente. Ya no vuela en avión público. No, ya no. ¿Vas a comprar avión? No, Carlos, si los aviones ahí los tiene, hombre, al único que vendió fue demagógicamente, regaló prácticamente un avión que le servía pues, para los vuelos porque ya estaba comprado, porque salió más caro el caldo que las albóndigas, Carlos. Sí. Pero los aviones nada más los pintaron de verde, hombre, para decir que son del ejército. Son los de presidencia. ¿Sí? El empresario más rico del mundo trae ese tipo de aviones que usa López Obrador. Okay. ¿Sí? Y ya no viaja en avión comercial porque le gritan. Claro. Porque hay un enorme reclamo. Fíjate, sí, es cierto. Las giras de López Obrador, todas sus conferencias mañaneras, todos los choros que se echa de mentiras diarias, son en zonas militares. Claro. Las únicas reuniones que hace de gira son con los cuervos de la traición o servidores de la nación, porque son los que se le van a ayudar a robar la elección si lo dejamos, que no lo vamos a dejar. ¿Sí? De ahí en fuera no hace nada. Y viaja en avión, viajan los helicópteros de lo que era el Estado Mayor, que ya no se llama Estado Mayor, pero lo cuida el Estado Mayor. ¿Lo vas a regresar al Estado Mayor? Pues ya veremos con el ejército qué es lo que conviene. Una pregunta antes que acabe el Sigue programa. funcionando, nada más le quitó el nombre. Sí, yo sé, claro que sigue lo cuida. funcionando. Tiene 30 camionetas blindadas, hombre. El Jetita el Jetita creo que ya se desvieló porque no lo usa. Sí. Se le pegó la máquina, puro rollo, puro choro. A ver, ¿qué piensas hacer con todas las concesiones que Andrés le dio a la Secretaría de Defensa? O sea, la bestialidad y que controlas el aeropuerto y que controlas esto y que eres plomero y eres albañil y no le pegues a ningún narco. ¿Qué vas a hacer con todo lo que Andrés le ha dado a los militares? ¿Se les puede quitar de regreso o no? A ver, Carlos, a partir de octubre de 2024, el Ejército, la Marina y la Armada estarán 24 horas concentrados en el combate al crimen organizado con las policías que estamos proponiendo y con las policías y fuerzas armadas que lleguen de otros países para combatir el narco. Punto. A eso se van a dedicar. Cuando esté pacificado el país, ya veremos si regresan a los cuarteles o ya vamos a ver qué hacer. Pero la urgencia, la prioridad es la paz de México. Sí. Y no vamos a escatimar esfuerzos. Por eso digo 24 horas en el combate al crimen organizado a partir de octubre del 24. Ulises, te digo una cosa. Te admiro mucho y eres lo que yo siempre defino como un gran político. Entiendes a tu país, lo conoces muy bien, lo has gobernado, has sido diputado, senador, etcétera. Tienes una carrera limpia. Bien, Atípica te tiene las puertas abiertas cuando quieras. Gracias, Carlos. Nosotros respetamos y apoyamos la democracia, venga de quien venga. Te deseo mucho éxito porque es un pedotote lo que piensas hacer. Hay que cambiar al país de fondo. Y te deseo muchísimo éxito. Cuenta aquí con Atypical, con todo el público. Y muchas gracias por venir. Gracias, Carlos. Y si me permites nada más decirle, ¿sí? Pueden ser candidatos independientes todos ustedes, hombres, mujeres, a presidentes municipales, síndicos, regidores, diputados locales, federales, senadores de la República, gobernadores. No se vale quejarse en el Twitter. No se vale estar criticando en los cafés. Podemos ser gobierno desde los municipios, estados y en la presidencia de la República. Vamos a ganarle con la sociedad realmente
porque vamos a resolver los temas que la sociedad quiere que se resuelvan. Yo no ando con el choro de que aquí la sociedad, no. Si hablamos de los temas principales de lo que demanda la sociedad, incluso los abstencionistas, Carlos, van a votar en el 2024, nos van a apoyar con sus respaldos para lograr el registro a partir de septiembre, que lanza el INE la convocatoria, y tenemos 4 meses para juntar casi 1 millón de firmas, que son aproximadamente 31,000 respaldos por estado de la República, y juntos podamos hacer este México nuevo. Te repito, ojalá. Hay que terminar con esta clase castrada política. Con 1 millón de firmas, el INE te reconoce como candidato independiente. Sí, 31,000 por estado aproximadamente. Okay. No es así tan sí, estricto, pero más o menos 31,000 por estado. Y otra cosa muy importante, Carlos, ¿sí? Hay que poner a los mejores mexicanos y mexicanas en los gobiernos, en el gabinete. Sí. Aquí yo voy a correr a patadas a todos estos leales a López Obrador, que están haciendo una sarta de tonterías, que están desmadrando las obras en este país, gastándose el dinero de los mexicanos, y vamos a hacer de México una potencia mundial. Tengo la claridad, tengo la experiencia y tengo la firmeza, y tengo el amor al país. Tengo nietos, tengo hijos, tú los tienes, los mexicanos los tienen, y no puede seguir México entregado al crimen organizado y en esta violencia que prácticamente tiene ensangrentado el país el presidente López Obrador. Vamos a lograrlo juntos. Te agradezco mucho, Carlos. Es tu casa. Dios te bendiga y te deseo mucho éxito de corazón. Gracias. Querido público, querida familia Atypical, tengan una linda semana. Nos vemos mañana lunes en ¿Por qué? Con José Rubinstein, con Pedrito Ferriz, Sarita Dulce, Luis Berman y yo. Y ha sido un placer. Gracias, ha sido Carlos. Un placer. Serías un gran presidente, estoy seguro, y un gran ejemplo de la democracia en México que está cambiando. Vamos Gracias, a llegar, Ulises. vamos a ganar. Hola familia Atypical. La carta que les escribí este jueves se la dirigí a todos los precandidatos del Frente. Y como cada jueves les recuerdo, me hagan el gran favor de viralizar este video entre sus amigos, sus cuates y sus familiares. Mil gracias. Bien, la cabeza de la carta dice: carta dirigida a todos los precandidatos del Frente. Y entre paréntesis, aguas, Morena va con todo. Estimados precandidatos, semana a semana habrán sorpresas. Semana a semana habrán más renuncias de precandidatos. Semana a semana la caballada se irá reduciendo. Sin embargo, semana a semana, Morena y Andrés se van a ir con todo contra ustedes. Ahora resulta que ustedes sí representan para el gobierno federal una amenaza muy seria por la carrera para la presidencia de la República en el 2024. Ahora resulta que Andrés y sus secuaces están muy preocupados por lo que está pasando. Jamás imaginaron que ustedes en la oposición les iban a generar tanto dolor de cabeza. Jamás supusieron que ustedes verdaderamente podían ser competitivos. Y como prueba son los memes que las corcholatas están recibiendo todos los días. Hay memes en los cuales se ven a los acarreados salirse de los eventos de las 5 corcholatas más aburridos que en una carrera de tortugas. Hay otros memes en el que se ve en un evento de Manuel Velasco que había nada más 50 espectadores y que Manuel decidió no asistir a dicho evento. También hay otros memes en el que se ve a unos comensales en un restaurante en Monterrey mentándole la madre a la Sheinbaum. En fin, mis queridos precandidatos, estas elecciones primarias se están calentando mucho. Y no duden que conforme se acerque el mes de septiembre, la situación se va a poner peor. Las cerdadas que están viendo con las corcholatas
es solamente un aviso de lo que serán las campañas en el mes de febrero. Mientras tanto, les quiero dar un par de consejos de lo que yo veo venir. En primer lugar, el candidato Andrés Manuel dejará de serlo. El candidato Andrés se convertirá ahora en el coordinador de campaña y vocero de las corcholatas. Desde su púlpito mañanero, Andrés, el vocero, les pondrá una madriza a ustedes como nunca se han imaginado. Los va a difamar, les va a inventar cosas que no son graves, pero que él las volverá gravísimas. Le va a mentir cada mañana a sus feligreses. Los van a difamar como nunca se hubieran imaginado. Las corcholatas, como no pueden decir nada, también se van a ir contra todos ustedes. Además, prepárense para la batalla más sucia en que han participado. Precandidatos, un favor. No caigan en el juego de Andrés y corcholatas y no se les ocurra contestarles a sus acusaciones. Cuando una persona difama a otra, contesten con frases cortas y contundentes, como por ejemplo, ay, no le hagan caso, y aquí pueden escoger, está loco, o pedo, o marihuano. ¿Pero qué se habrá tomado? Pobrecita o pobrecito, ya se volvió loco. No manches, ¿eso dijo? Otra respuesta es, ya no le sirvan otra, y pueden agregar el jajaja. Otra, mi vida ya envejeció. También pueden poner mi vida. Para empezar, yo creo que con este tipo de respuestas son suficientes. Si no les gustan estas, inventen las suyas, pero recuerden que sean cortas. Y conforme vayan pasando los días, iremos viendo. Amigos de Atypical, esta es la carta de este jueves. Disfruten el fin de semana y nos vemos hoy en Atypical.